Aclaraciones necesarias. Hermanos míos, al poner en vuestras manos esta obra, y los discos voladores, de Ramatiz, debo aclarar la naturaleza del asunto porque, a muchos les parecerá extraño, y a otros, tal vez fantasioso. En tanto, para aquellos que ya conocen los fenómenos mediúmnicos, no les causará asombro que la criatura del mundo físico pueda ser un canal o antena viva, apta para recibir los pensamientos de los que ya partieron de este mundo. De otro modo, el aspecto insólito del caso consiste, apenas, en que una idea las entidades se encuentra fuera del plano de los llamados vivos. Pues el fenómeno, en su realidad abstracta, nada más es que la transmisión del pensamiento, ya exhaustivamente comprobado, y que es clasificado con el nombre de telepatía. Y en vista de que yo figuro en esta obra con la función de medium, o sea, como intermediario entre el más allá y la tierra, creo oportunas las aclaraciones que paso a exponer. Cuando yo contaba la edad de 3 años, se dio conmigo un hecho excepcional que, muchas veces, fue considerado por mi madre. Cierta mañana, en la cocina de nuestra residencia, en Curitiba, surgió frente a mí la figura majestuosa de una entidad que, ahora, puedo determinar como la de un espíritu que se presentaba recortado en medio de intensa masa de luz refulgente, cuya aura, de un amarillo claro, puro, con cambiantes dorados, era circundada por una franja de filigranas en azul celeste, levemente tonalizada en carmesí. Su traje un tanto exótico, se componía de amplia capa que bajaba hasta los pies y que cubría su túnica de mangas, ajustada por un largo cinto esmeraldino. Las calzas eran apretadas en los tobillos, como las que usan los esquiadores. La contextura de toda la vestidura era de seda blanca, inmaculada y brillante, rebordeando un maravilloso lirio translúcido. Y los zapatos, de satín azul verdoso, eran amarrados por cordones dorados que le enlazaban atrás, encima del calcañar, a la moda con que los antiguos griegos ajustaban sus sandalias. Le cubría la cabeza un singular turbante de muchos pliegues o dobleces, sobre el cual ostentaba centellante esmeralda, y ornamentado por cordones finos, de diversos colores, que le caían sobre los hombros. Ligeramente pude entrever los mechones de sus cabellos, obscuros como azabache. Sobre el pecho, tenía una cadena formada por pequeños hilos de fina orfebrería, de la cual pendía un triángulo de suave lila luminoso, en el que figuraba una delicada cruz alabastrina. Tal indumentaria no denunciaba una expresión definida, pero sugería algo de iniciático, una mezcla de trajes orientales. Después vine a saber que se trataba de un vestuario indochino, un tanto raro porque era un modelo sacerdotal antiguo, muy usado en los santuarios de la desaparecida Atlántida. Deslumbrado por la intensa aura de luz que invadía todo el aposento y señalando el magnífico personaje, decía a mi sorprendida madre, que estaba allí, el Padre del Cielo, naturalmente, como criatura tierna, cuyo espíritu aún se encontraba libre de las contingencias opresivas de la materia, yo afirmaba con los ojos del espíritu aquello que mi madre no conseguía ver con la vista física. La fisonomía insinuante de la entidad, retenía mi atención. Sus ojos aterciopelados, castaños obscuros, iluminados de ternura, me dominaban con su brillo, que irradiaba bondad y voluntad poderosa. El espíritu me miró amorosamente, y en la profundidad de su mirada impresionante, sentí el efecto y casi el recuerdo de un pasado distante, que me hacía conocerlo en la intimidad del alma. Y cuando en angélica actitud él hizo gesto de apartarse, percibí en sus lóbulos centrales de la frente, 2 focos luminosos, que fulguraban hacia lo alto. Enseguida se esfumó rápidamente, dejándome en la retina espiritual, grabada su imagen para siempre. Ese fue mi primer contacto con Ramatiz. Al cumplir 30 años de edad, un día, después de breve lectura, cuando reposaba en el lecho, he ahí que, inesperadamente, su imagen resurge en la tela de mi pensamiento, aunque sin la precisión de los detalles que pude observar en mi infancia. Y, a través del fenómeno de audición mental, presentía su voz en el silencio y en la intimidad de mi alma, como recordándome de cierto compromiso de trabajo en relación con un objetivo ideal. En esa quietud del espíritu, imágenes y fragmentos de paisajes egipcios, chinos, indios, griegos y otros, desfilaban en mi mente como un film cinematográfico, causándome emociones tan llenas de encanto que, al despertar, tenía los ojos llenos de lágrimas. Y en lo íntimo de mi alma, me sentía, efectivamente,
ligado a una promesa de sacrificio, desinteresada y realizable, pero entre las opiniones más contradictorias. De ahí mi actual despreocupación en cuanto a la crítica favorable o contraria sobre las comunicaciones que recibo de Ramatiz, seguro como estoy que solo el decursar del tiempo comprobará las realidades que él viene enunciando por mi intermedio. En esa época yo intentaba el desenvolvimiento mediúmnico, pues el exceso de fluidos que vibraba en mí, se transformó en un fenómeno de opresión y ansiedad, que me llevó a los consultorios médicos, ingresando entonces en la terapia de sedantes y tratamientos de neurosis y de sangre sin que, no obstante, consiguiesen identificar la verdadera causa de mi estado, que era por completo, de orden psíquico. Felizmente, un amigo me sugirió que debía desarrollarme en un centro espiritista. Acepté la idea y, efectivamente, en menos de 30 días, recuperé mi salud, en cuanto a aquel estado aflictivo y anormal de perturbaciones emocionales. Me hice devoto a una lectura intensa en el sector espiritualista. Pero no conseguía librarme de la compleja confusión anímica, que es el vía crucis de la mayoría de los médiums en aprendizaje. En mi deslumbramiento de neófito, sentí, con alborozo, el ansia de obtener o desenvolver, lo más pronto posible, la mediumnidad sonambúlica, pues aún ignoraba que las facultades psíquicas exigen exhaustivo esfuerzo ascensional y que la disciplina y estudio, la paciencia y el criterio cristiano, son los cimientos fundamentales del buen éxito. Además de eso, el dolor, con todos sus recursos, exentos de piedad, me asaltó por largo tiempo. Enfermo, fui sometido a 4 operaciones quirúrgicas. Los sufrimientos morales, aumentados por perjuicios económicos, me encerraron en una situación acerba en la que el alma se ve forzada a mirar en las profundidades de sí misma, en busca de un mundo extraterreno, liberto de las ansiedades mezquinas y de carácter transitorio. Entonces, en el silencio de las noches de insomnio, meditando profundamente, conseguí acorazarme con la resignación intrépida que decide al hombre a aceptar todas las espinas, cuando se pone al servicio del Divino Maestro. Y mi alma oyó el cántico sublime de aquel amor que nos lleva a comprender que somos una unidad cooperadora del equilibrio del universo moral, sirviendo a Dios y al prójimo. Después de haberme impuesto esa ruta a mí mismo, un día escuché la voz amiga y confortadora de Ramatiz para guiarme. Entonces, mi mediumnidad comenzó a florecer como la flor cuya raíz encontró un suelo rico en energías vivificantes. Tiempo después, comencé a escribir, activado por una intuición viva y notando que las ideas, muchas veces, me surgían rápidas, tan aceleradamente, que no me daban tiempo a fijarlas en el papel, ni a poder atender las reglas del lenguaje ni el ajuste correcto del vocabulario. Aun escribiendo bajo el imperio de mi voluntad, era intenso el flujo de pensamientos que ligaban, explicaban y coordinaban el asunto a tratar, avanzando más allá de mi capacidad dactilográfica. Deslumbramientos súbitos y motivos cósmicos se delineaban inesperadamente, y casi perdí el contacto con el mundo de las formas. Hubo momentos en que juzgué oír el susurro de la irrigación de la savia bajo la corteza del árbol y en los retoños y ramas del rosal. Las configuraciones limitadas de las cosas materiales se esfumaban de mi mente y me sentía integrado en el todo cósmico. Entonces, fui tomado por la euforia de querer transmitir a todos esa sensación desbordante de júbilo espiritual. Puro engaño. Ante las miradas espantadas y las críticas superficiales, sufrí grandes decepciones, que me encerraron en un mutismo constreñido. Algunos cofrades no escondían su temor ante mis palabras. Otros se referían a lo exótico de mis divulgaciones. Más tarde, me acostumbré, por ser tan imposible hacerme entender, como sería a un ciego de nacimiento hacerle comprender los esplendores cromáticos de la aurora boreal. Con todo, a pesar de ese ambiente de dudas, decepciones e incomprensión, mi facultad receptiva se fue acentuando hasta que, finalmente, fue posible colocarme en plena afinidad con Ramatiz, aquella figura resplandeciente que viera en la infancia, pudiendo, ahora, recibir sus comunicaciones sobre asuntos y problemas sustanciales como los de esta obra. El lector encontrará aquí, muchas veces, ciertas preguntas o indagaciones extemporáneas y, también, algunas de respetuosa discordancia, las cuales han tenido por objeto provocar una nueva explicación, a fin de que el asunto quede debidamente aclarado. Además, Ramatiz siempre deja en libertad en cuanto a las preguntas que deseamos formular.
pues esta obra ha de ser leída por personas de todos los matices psicológicos. De ahí la diversidad de cuestiones propuestas, algunas abordadas más de una vez, con vista a la oportunidad y la conveniencia de ser ventilados los diversos asuntos que se relacionen con nuestra vida en la tierra. Además de eso, muchos lectores, considerando los aspectos morales, podrán identificar las causas de sus propios deslices, prejuicios y desorganizaciones, y en la intimidad del alma, una voz silenciosa les dirá que el remedio para todos esos males es el Evangelio de Jesús. Todas las conclusiones de esta obra están subordinadas a una solución evangélica. El tercer milenio, como afirma Ramatiz, será el del mentalismo crístico. Pues la invitación espiritual que hasta hoy se ha hecho al hombre, ha sido condicionada a superficies destinadas a impresionar exclusivamente los ojos, confinando la luz de las verdades evangélicas a las ceremonias religiosas y al sectarismo de predicadores sentenciosos. He ahí, pues, uno más de los objetivos superiores a que atiende este libro en que Ramatiz, con su experiencia milenaria, discurre sobre una humanidad superior, aun en un mundo material, haciéndonos a la vez, conocer la mayor parte de nuestros pensamientos insanos y la urgente necesidad de extinguirlos mediante la terapéutica santificante del Evangelio, interpretado en espíritu y en verdad. Los que sientan y escuchen a través de su lectura, el misterioso llamado del amigo divino, han de descubrir y sentir la superioridad de la humanidad marciana. El modo de vida en Marte, es ejemplo urgente de imitación. Los que analicen esta obra, no deben ceñirse exclusivamente a los aspectos superficiales de sus impresionantes revelaciones. Si no consideran, de preferencia, el contenido moral y espiritual de su sustancia, es que entonces, prefieren ser despertados, más tarde, por los reactivos compulsorios de la ley divina, que impone limitación al libre arbitrio que genera la indiferencia y el desinterés por la invitación del Padre. Si nunca es tarde, ya es tiempo de iniciar, objetivamente, la jornada de su propia redención. Para otros lectores, tal vez sea de poco interés una obra que se ocupa de, cuando realmente, aún no sabemos orientar nuestros destinos en la tierra. Mas semejante concepción es bastante precaria, pues si el criterio de Cristóbal Colón hubiese sido idéntico, él no se hubiera arrojado a la patética aventura de descubrir la América. Acontece, todavía, que todos los impulsos o hechos que se relacionan con la evolución de los mundos, obedecen a un determinismo intransferible, que hace explotar el acontecimiento en la hora exacta. Y los obstáculos u óbices humanos que se le antepongan, la ley cósmica los remueve fácilmente. Así, en tales situaciones, surgen los acasos, inesperados y siempre providenciales, como elementos accesorios e indispensables a la concretización del objetivo a la vista. Y el caso de Colón no escapó a los imperativos de la referida ley. Por eso, la carencia de recursos, no detuvo su voluntad, y los mismos aparecieron, obtenidos o favorecidos por la propia reina Isabel, mediante la venta de sus joyas. Y, si en la mente del intrépido, soñador, o visionario, no se apagaba la luz del miraje que lo incendiaba, fue porque, conforme él dejó anotado en la obra que escribió con el título, Libro de las Profecías, refiriéndose a la existencia de otro continente, sentía una fuerza o intuición viva que lo llevó a desahogarse así. ¿Quién duda que esta inspiración no me fue dada por el Espíritu Santo que, con sus rayos de luz maravillosa, me viene avivando y ordenando que yo prosiga y, aun sin cesar un momento, continúa inspirándome con entusiasmo, consolándome con la lectura de la Sagrada Escritura, en los libros del Viejo y del Nuevo Testamento, con las epístolas de los bienaventurados apóstoles, así, guardada la distancia que puedan atribuir a esta obra sobre, como de valor secundario, ella no escapará a la ley regente de la evolución social. Y por eso, como todas las del mismo tenor, fue también inspirada y concretizada mediante la articulación de los dos planos, el plano invisible y el nuestro, habiendo sido el signatario de estas aclaraciones apenas un vehículo o instrumento humano, para darlas a conocer a nuestro mundo, en su íntima sustancia. La vida en el planeta Marte y los discos voladores, viene a dar un alto relieve a la afirmación de Jesús: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Es evidente que esta obra solo encontrará eco edificante en los corazones ansiosos de la verdadera cristianización del hombre, considerando que semejante conquista moral es la única eficaz y segura para fundar la paz en la tierra y asfixiar,
para siempre, la estúpida moral de los códigos humanos, cuya mentalidad induce a la ciencia a agotarse en el afán de descubrir el medio más eficiente de asesinar hombres, mujeres y criaturas, por millones, mediante el exterminio provocado por las explosiones atómicas. Ramatiz dice que su última encarnación en la Tierra fue en el siglo X, y que su desencarnación ocurrió en el año 993, en la Indochina, después de haber fundado y dirigido un templo iniciático, que era frecuentado por decenas de discípulos. En comunicaciones de carácter íntimo, Ramatiz nos señaló varios de sus antiguos discípulos, reencarnados en el Brasil, los que, efectivamente, están cooperando con entusiasmo en las tareas de aquellos que lo conocieron en la Indochina, en la India, en Egipto o en la Grecia. Y los más afines, vivieron con él en la Atlántida y en Lemuria. No tenemos autorización para dar mayores informaciones sobre su espíritu, por considerarlas inoportunas. En reuniones privadas, supimos que Ramatiz viene operando, desde el plano astral, hace mucho tiempo. Pues conociendo el trabajo sideral de la humanidad terrena, él se esfuerza para cooperar en su evolución. El triángulo con una cruz, que le cuelga sobre el pecho, es su insignia de integrante de la Fraternidad de la Cruz y del Triángulo, orden desconocida para nosotros. Muchas veces menciona los numerosos iniciados que pasaron por nuestro mundo predicando la verdad en todas las latitudes de nuestro orbe, y afirma que Jesús de Nazaret fue el más fiel intérprete de la mente divina.